Hola, muchas gracias por estar aquí presentes en Estar Bien. Después de mucho tiempo de no hacer videos, hoy está con nosotros una invitada especial. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues por hablar un poquito de tu vida, que no es nada fácil, pero muchas gracias por estar aquí. Ella es Ale Ríos. ¿Qué tal? Mucho gusto, yo soy Alejandra Ríos y al contrario, muchísimas gracias por invitarme para platicar el día de hoy de este tema tan importante. Claro que sí. Pues cuéntanos un poquito quién es Ale Ríos, de dónde eres originaria de aquí de Celaya. Sí, soy originaria de aquí de Celaya, toda mi vida he vivido aquí. Tengo 33 años, soy docente de profesión, docente de educación inicial. Tengo más o menos unos 12 años de experiencia en sala, con niños de maternal, lactantes, preescolares. Y también soy paramédico. Actualmente trabajo en DIF municipal, en una de las estancias de DIF. Y soy la encargada del área de fomento a la salud y también de lo que es todo lo pedagógico, de supervisar a las maestras, que todo se esté llevando a cabo y todo eso. Trabajo directamente con los pequeñines. Muy bien. ¿Tienes hijos? ¿Eres casada? Sí, tengo 2 pequeñitos. No soy casada, soy divorciada. Ok, somos 2. Muy bien. Chócale. Así es. Está bien, entonces así es esta vida. Sí. Y tengo un niño de 11 años y una niña de casi 9, tiene todavía 8 y ya siento así como que se me va la vida. Sí. ¿A los cuántos años fue tu primer embarazo? Mi primer embarazo fue a los 20, lo tuve a los 21. Ajá. Y pues sí, así en retrospectiva puedo pensar que sí estaba un poco pequeña, pero la verdad es que los he disfrutado bastante. Y pues ahorita creo que estoy justamente como en la edad en la que no me canso tanto, sí tengo toda como la energía. No me veo a lo mejor teniendo otro ya más adelante porque como que siento que ya entre el trabajo y volver niños, a empezar. Sí, no, ya pasamos la etapa en la que se levantaban todas las noches. Todavía mi hija de 8 años de repente escucha algún ruido y se levanta. Pero ya podemos dormir de corrido. Tu niño fue el más grande, ¿verdad? Sí, fue el primero, ya tiene ahorita 11 años, cumple el 19 de noviembre, cumple 12 años, entonces ya sí, ¿no? Ya no es nada un niño grande. Enorme, sí. ¿Cómo fue el embarazo de él? Pues mira, sí fue un poco complicada la situación, así de no quiero exhibir a nadie, pero... No digas nombres y no pasa nada. No voy a decir nombres, no quiero exhibir a nadie, pero... Pues la situación entre su papá y yo en ese momento estaba muy tensa y la verdad es que sí fue bastante complicado. Tuve un embarazo de alto riesgo en un momento. Me dio hiperémesis gravídica, que básicamente es estar devolviendo todo el embarazo. A mí me pasó lo mismo. Sí, no, sí, me la pasé todo, hasta el aire me daba vómito, entonces me tuvieron que hospitalizar porque ni el agua toleraba. Pero también fue derivado al estrés por la misma situación que tenía con su padre. Un momento, ¿eso tiene un nombre entonces? Sí, se llama hiperémesis gravídica. Yo creí que solamente estaba loca. No, el vómito extremo no es normal. Entonces eso lo vamos a dejar para otro tema porque claro, sí es algo muy especial. Sí, horrible, o sea, no toleraba el alimento y no fue así como que los primeros 2 meses, no, durante todo el embarazo. Sí. Entonces, digo, fue entre el estrés, entre que suele suceder también, o sea, es algo que te puede dar fuera de que tengas circunstancias adversas. Pero pues todo eso derivó en que fuese prematuro. Entonces nació antes de tiempo. ¿A los cuántos meses nació? Nació a los 8 meses. Se puede considerar que ya estaba casi cocidito, realmente. Pero pues sí le faltaron unas semanas. El médico, el ginecólogo ya tenía previsto que esto podía suceder, entonces me estuvo preparando con unas ampolletas especiales para fortalecer sus pulmones. Y afortunadamente cuando nació no necesitó incubadora, entonces ya él nació bien, se puede considerar que hasta la fecha, fuera de la situación que tenemos que tiene TEA, no tiene algún otro padecimiento adyacente que sea algo médico. Sí, entonces, todo está normal. Todo está normal. ¿Cómo te diste cuenta o cómo fue el desarrollo de tu bebé en los primeros meses de vida? Pues él está diagnosticado con TEA de alto funcionamiento. ¿Qué es? Que anteriormente, ahorita, bueno, se supone que todo esto lo rige un libro que se llama DSM-5, que lo llevan los psicólogos, en donde es un manual para padecimientos de salud mental, en donde te dice que si cumple con ciertas características, pues bueno, se engloba dentro de ese trastorno. Antes estaba un poquito más extenso, era lo que había autismo infantil, trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de Rett, que eran diversos padecimientos que compartían ciertas características, pero se diferenciaban unos de otros. Y también estaba lo que era el síndrome de Asperger. Que lo confunden mucho, ¿no? Sí, lo que pasa es que en la última compilación del DSM-5
ya todos esos vienen dentro del mismo. Ahora ya se consideran trastorno del espectro autista. ¿Todos? Sí, todos. Entonces los que antes tenían síndrome de Asperger ahora son autistas de alto funcionamiento. Él salió en su diagnóstico después de la batería de prueba que le aplicaron. Se considera como síndrome de Asperger, pero pues es trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. Y como me di cuenta, su desarrollo, pues se podría considerar que al inicio fue normal. ¿Hasta qué edad? Tuvo sonrisa social los primeros 3 meses, que de hecho es algo que luego marcan mucho. Dependiendo del grado, sí, en el que se encuentre, del espectro en el que se encuentre, que no sonríen, por ejemplo, no responden la sonrisa. Exacto. Pero él sí, como a los, yo creo que 7, 8 meses, cuando empieza después lo de la ansiedad por separación, que se asustan o que desconocen a las personas, él casi no lo presentó realmente. Él se iba con cualquier... Sí, o sea, sí, se iba así como, pues, con Juan de los Pitos, no, sí, no importa, quién sabe, ahorita que regrese. Y no mostraba rasgos tan marcados que yo en ese momento pudiese decir, bueno, sí es que hay algo anormal, sí, algo que no está bien. Sin embargo, se enfermó una vez, gripe, o no recuerdo exactamente qué era lo que tenía, una enfermedad respiratoria, y no estaba su pediatra de cabecera, y lo tuve que llevar con otro médico, que la verdad ahorita sí puedo decir que en ese momento me enojé mucho, pero ahorita puedo decir, el doctor Montoya, el que está en la Clínica Médica Aguilar, mis respetos, porque sí, lo llevé y de hecho mi mamá iba conmigo y el doctor pues así como que estaba justamente en la etapa en la que debería de desconocer a los extraños, ¿no? Que una persona que no conoce normalmente lloran, sí. Entonces pues él así lo revisó, lo levantó, lo picoteó y mi hijo así, nada más lo veía. Y el pediatra volvió y me dijo, sí, normalmente es así de serio, pero empezó a hacer como unas preguntas muy específicas de, ¿y cuando está con otras personas? ¿Y cuando juega con otros, así con ustedes, a las escondidas? Y entonces yo así como mamá, no, en ese momento como que mi lado de maestra no dijo, algo está pasando aquí, pero mi mamá sí, que también es docente, ¿no? Volteó en modo abuela preocupada, así, de, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Que es autista? Y el doctor así, no, está muy pequeño, todavía no podemos determinar nada, pero hay algunos rasgos como que me hacen sospechar que puede ser o que necesitarían después que lo valoren. Entonces salimos así de, ¿cómo es posible que nos digan? Un charlatán. Sí, ya sabes, o sea, no, y si es la primera vez que lo ve, ¿cómo es posible? Entonces nos dejó la espinita y lo llevamos con el neuropediatra, el doctor Jorge Carranza, que está en el San José, en el Hospital San José. Y también en ese momento dijimos, el peor doctor del mundo, ¿no? Sí, porque pues lo llevamos, estaba muy pequeño y le hizo algunas pruebas, así nada más viéndolo, observó su conducta. Y el doctor nos dijo, es que todavía está muy pequeño, hay que esperar a que crezca un poco más, porque no observo así como en este momento tantos rasgos para que yo les pueda decir, ok, sí, ok, no, necesitamos esperar, ¿no? Y nosotras salimos así de, no, porque aparte dijo, es que no les puedo decir a futuro, porque no tengo una bola mágica, no, lo tomamos así de, no, o sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo nos puede dejar así, no? 6 años después fue el que diagnosticó a mi hijo y ahora lo amo, ¿no? Pero, o sea, desde que tenía... ¿Cuántos años? De los 9 meses, sí, más o menos. ¿Hasta los 6? Hasta los 6 años fue diagnosticado. Y mientras tanto, ¿qué hacía el niño o cómo te dabas cuenta? Eso fue la primera así como que acercamiento que tuvimos con él. O dijeron, está loco. Sí, sí, de ¿qué les pasa? No, claro que no. Fue creciendo y yo creo que cuando empezaron los rasgos más notorios en él, que es de alto funcionamiento, porque sí, pues no puedo hablar por todos los papás que tienen niños con TEA porque a todos nos va diferente y como te comentaba, dependiendo del grado en el que se encuentre, porque es alto funcionamiento, moderado, severo. Hay niños a los que evidentemente desde el primer momento el pediatra te puede decir aquí algo pasa, sí, pero suele suceder mucho que los niños con alto funcionamiento pasan desapercibidos y son diagnosticados muy tardíamente. Y son regañados. Sí, son los problemas, los niños problema. Entonces, al principio no hubo como algún rasgo muy marcado que me hiciese pensar que sí estaba sucediendo algo, pero cuando llegó a segundo de preescolar, empezamos a tener problemas en el aula porque no quería compartir la silla azul, esa era su silla, y era su silla. Entonces el problema era que no comparte el lápiz, la crayola,
todo el día canta, hace sonidos en el aula, le costaba mucho trabajo socializar con otros niños de su edad, se peleaba con otros niños de su edad, le pegaba a los otros niños de su edad. Entonces, fue de segundo a tercer grado, fue un constante... Señora. Sí, ajá, sí. Pasó a primero de primaria y se acentuó aún más. Las características eran más notorias y ya me había dado cuenta de que había cositas que evidentemente veía que había algo que estaba pues ahí presente, sí, pero pues estaba en negación. Entonces, ya después como que sí empecé a hacer poquito a poquito clic y decía, bueno, presenta manierismos que son movimientos estereotipados, mueve las manos, cuando se emociona mucho, sí, aletea, camina en puntillas, daba vueltas en círculos, se balanceaba de adelante y hacia atrás. Una pregunta, ¿eso lo hacen muy seguido que dices, no, sí tiene algo? ¿O de repente y dices, solo está jugando? Dependiendo del grado también en el que se encuentra el pequeño del espectro, pero normalmente lo hacen para autorregularse. Cuando están sintiendo una sobrecarga emocional o de estímulos, es una manera de autorregularse. Entonces, yo lo veía con mi hijo. Por ejemplo, ve alguna película hasta la fecha que le está generando mucha emoción porque le gustan las películas de robots, ¿no? Entonces, por ejemplo, Titanes del Pacífico le fascina. Y llega el momento en que se están peleando con los monstruos gigantes y eso le genera ansiedad. Se levanta del sillón y se empieza a balancear. Porque es o brinca. Como para calmarse. Sí, porque es una manera de regular su ansiedad. También camina de un lado a otro, en el mismo lugar en el pasillo, sí, de un lado a otro. Ahorita tiene un tiempo que ya no lo hace, pero daba vueltas en círculos. Y es la manera en la que ellos regulan todas esas emociones que no saben cómo gestionar. Entonces, pues ya había notado eso. Tenía también, en algún momento tuvo ecolalias, que son vocalizaciones, que repiten palabras. O él, por ejemplo, lo que hace es cantar. Todo el día canta. ¿Y canta, lo que canta, se le entiende o son palabras sin entender? No, él es verbal. Entonces sí, su vocabulario es muy amplio. De hecho, se podría considerar que es pedante. Así viene marcado en el DSM-5. Y en el DSM-4, cuando era síndrome de Asperger, se consideraba uno de los criterios. Tiene un vocabulario como de señor, así, un vocabulario muy amplio. Como dicen ahorita, como de niño de Discovery Kids, porque es así de el emparedado y la ducha y así. Así es mi hijo, pero yo ahorita estoy en negación, espero que no tenga. Y si no, bueno, ya caminaremos este caminito juntos. Sí, ya seremos amigos. Sí. Entonces, su vocabulario siempre ha sido muy diverso y amplio. También porque le gusta ver muchos documentales, entonces pues de ahí adquiere más palabras y luego si veo documentales en español así de España, termina hablando como españolete, ¿no? Entonces sí. Pero lo que hace es cantar y solo tararear la música porque no se aprende la letra, ¿no? O la mayoría de las canciones o de las melodías que tarareas son de las películas que les gustan, de Harry Potter. Y pero es todo el día, desde la mañana hasta en la noche. Si está haciendo algo, si está haciendo la tarea, si se está lavando los dientes, si está comiendo, tararea. Entonces llega un momento en que le tienes que decir así, hijo mío, por favor, ya no cantes. Entonces en la escuela ese era uno de los conflictos más grandes. Y cuando te lo diagnostica el doctor, ¿qué haces? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues todavía tuvimos así como un caminar previo al diagnóstico. Lo cambié 2 veces de primaria. ¿Porque todavía no te lo diagnosticaban? No, las maestras en donde lo estuve en primero de primaria sí me dijo una, es que yo ya sabía, ¿no? Pero estaba en negación. Así me dijo, es que él necesita ir al médico porque hay alguna situación que me llama la atención. Entonces, bueno, en esta escuela sí me dijeron, bueno, no estamos como capacitados para tener en este momento un niño con necesidades educativas especiales. Entonces, bueno, lo llevé al neuropediatra con el doctor Jorge Carranza y él me derivó con una neuropsicóloga que se llama Psiconova. Están en la Alameda, la verdad son muy buenas. Y pues tuvimos varias sesiones. Inicia con una entrevista a los padres de familia, al niño, y se le aplica una batería de pruebas y ya posterior a eso te pueden dar un diagnóstico. Porque en sí se necesita tener un tratamiento interdisciplinario, el pediatra, el neuropsicólogo, la escuela. Sí, es un conjunto de especialistas. Sí, exacto. Entonces, ya cuando me dieron el diagnóstico, pues ya lo sabía. Entonces pero ya es no como cuando uno está embarazada y dices, ya sí, sé, pero la prueba, ¿no? Y ya tienes como 6 meses. Sí. Entonces, así nos pasó. Que
pues que sí. Pero no te voy a decir que lo acepté en el primer momento. Y no porque no lo fuera a tratar, claro, el doctor me dijo, necesita este medicamento, necesita llevar terapia, porque pues evidentemente lo que sucede en el TEA es que tiene una dificultad para la interacción social. Entonces, Alex no tenía amigos. Y tampoco era como que yo veía que eso le afectara mucho, realmente. Me daba igual. Sí, pero pues como mamá te preocupa, porque ves que se tienden a aislar y luego... O le dices, júntate y sí, no van. no, y pues se aislaba en las fiestecitas de cumpleaños, y luego son hipersensibles, él tiene dificultad para ingerir ciertos alimentos, los sonidos, hay momentos en los que no los tolera, como el tintino de las llaves, la licuadora, y también tienen fobias o llegan a tener ansiedad social. Entonces, por ejemplo, él no podía ver las cucarachas al inicio. Yo creo que mis vecinos pensaban que lo estaban matando porque gritaba como si lo estuvieran matando cuando veían una cucaracha. Después tenía una obsesión con los tornados y al mismo tiempo le asustaban, y si hacía fuera aire, pues él juraba que venía un tornado. Entonces, sí. Pánico. Sí, pánico. Entonces, ¿y contigo cómo era? ¿Era amoroso o no se acercaba? O... Sí, ¿qué crees que...? Yo creo que ese fue uno de los motivos por los que yo decía, al principio, toda mi familia decíamos, no, es que... No, sí, no tienen nada. Porque con nuestra familia, es amoroso. Se acerca, no te voy a decir que hay, o sea, sí es... Puro amor tampoco. Sí, pero sí se acerca contigo y te abraza y te da besos. Claro que sus abrazos son así como de, nada más que hay que dejar un espacio entre nosotros por si necesito huir, ¿no? Pero sí se acerca, me abraza, me da besos babosos, lo digo porque así... No sé si me gusta o me asusta porque me deja todo babeado el cachete. Cuando lo vas a ver no por mucho tiempo dices, ay, sí, sí. Entonces, esa era una de las situaciones que dice, bueno, es que cuando se hace la difusión como de este trastorno, te dicen, no, lo que pasa con los niños con TEA, con autismo, no son sociables, no son amorosos. Se van a un rincón y y están en su mundo, ¿no? Y se balancean y... no interactúan y no son verbales y no te miran a los ojos y no sonríen y entonces no son empáticos. Yo creo que esa es una de las características que siempre ves. Así buscas autismo y te sale, no son empáticos. No les interesan las emociones de los demás. Exacto. Y fíjate que tuve la oportunidad de tomar un diplomado. Tengo un diplomado en intervención en trastorno del espectro autista. ¿Eso lo tomaste antes de saber? Después, ya después de que supe, me he ido preparando, porque digo, fuera de tener un niño con TEA, pues también tengo alumnos con TEA. Entonces sí me he dado cuenta de las dificultades a las que nos enfrentamos como padres. Y también los retos que tenemos como escuela, porque la verdad es que no hay muchas escuelas verdaderamente inclusivas. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué cambiarías en torno a todo? Social, escuela, todo. ¿Qué te gustaría cambiar si pudieras cambiar? ¿O te gusta cómo está? No, muchísimas cosas. Mira, primero creo que lo que necesitamos es difusión y conocimiento acerca de lo que es el TEA. Porque todavía hay muchos mitos. Entonces, algo de lo que creo que carecemos en México es de campañas, de información y de campañas de la salud mental en general, no solamente de TEA. Las personas todavía tenemos el estigma de que si pensamos que necesitamos ir al psicólogo, estamos mal, sí, que los demás van a pensar que estamos locos porque tenemos depresión, porque tenemos ansiedad, o creen que estar depresivo o ansioso es estar triste, y que además se soluciona con echarle ganas, ¿no? Así de, ay, no estés triste, échale ganas. Ay, pues tú puedes. Ya, listo, ya me curé. Y no, porque así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Entonces, si bien el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, es una condición de vida, el problema es que no hay una detección oportuna porque no hay difusión. Las personas no conocen al respecto de este trastorno y lo que se conoce es muy poco. Se desconoce y se desconoce a la vez. Exacto, porque se conocen las generalidades, lo que te comento, ¿no? Bueno, es que son niños que viven en su mundo, es que son niños que no son empáticos, son niños que no te ven a los ojos. Agresivos. Agresivos, sí, algo que está muy marcado, ¿no? Son agresivos, no hablan. Entonces de repente te encuentras con un niño que sí habla, que sí trata de interactuar, pero no logra establecer efectivamente una relación. Es raro. Sí, y entonces solo dicen, es que este niño es raro, sí, pero no tiene TEA. Y resulta que sí, nada más que es de alto funcionamiento. Y por eso se tardan tanto tiempo los diagnósticos en los niños de alto funcionamiento, porque pasan desapercibidos, porque nada más es el raro del salón. Pero en realidad hay algo subyacente. ¿Y qué pasa? Lo que es que los papás pues no conocen al respecto, no saben
que el criterio es flexible, que no solamente es que no te vea los ojos, sí te puede mirar en algunas ocasiones, pero desvía la mirada, ¿no? Okay. Está interactuando contigo y para disminuir su carga de ansiedad, de repente voltea hacia arriba, pero luego te vuelve a mirar. O se mueve. Ajá, o se mueve para autorregular la ansiedad. Ajá. Entonces, el neuropediatra me comentaba, y también lo vi dentro del diplomado, que por eso se llama espectro. Porque exacto, es una gama muy amplia de signos y síntomas, y no todo, el niño con autismo no es igual al otro. Exacto. Entonces, y a pesar de que a lo mejor esté en alto funcionamiento y que tenga manierismos que es mover las manos, aletear, etcétera, en este momento puede presentarlos y a lo mejor en 15 días disminuirlos y que parezca que no los tiene. Okay. Pero no significa que desaparecieron o que se curó, sino que en ese momento remitieron un poquito y posteriormente puede que vuelvan a aparecer dependiendo de la carga de ansiedad que esté presentando. ¡Qué miedo! Sí. ¿Qué onda? Pues no sé, no me pregunten a mí. ¿Por qué voló? No sí, sé. voló. Sí, voló, ya sé. ¿Y desde allá? Y desde acá. Ay. Si no se deslizó. No, le hicieron así. Sí. Sí. Lo primero que cambiaría, además de las políticas públicas de, hacer campañas de salud mental y de la difusión del trastorno, del TDAH, de todos los trastornos del neurodesarrollo, es que los docentes necesitamos profesionalización. Todas las carreras necesitan actualizaciones constantes. Sí. Y lamentablemente veo muchos docentes que estudian y ahí se quedan, ¿sí? Ya no se actualizan. Y necesitamos actualizarnos no solamente en planes y programas pedagógicos, no solamente en cumplir los objetivos, en adecuaciones curriculares, sí. Necesitamos capacitarnos en trastornos del neurodesarrollo. Porque no es que hayan aparecido y que ahorita sea el boom, porque he leído comentarios así, o he escuchado a docentes, colegas decir, no, es que antes eso no existía. Es una enfermedad de moda. Ajá, es del siglo XXI, no es cierto. Lo que pasa es que siempre existió, pero se les pegaba a los niños. No teníamos las herramientas y esos niños tenían un estigma social tan grande que siempre estaban en sus casas. Sí. No se les permitía la inclusión a la sociedad. Entonces ahora que estamos en la era de la inclusión, que yo luego les digo a las maestras en el CAI o que me han tocado capacitar porque también soy capacitadora, les digo, bueno, es que la palabra inclusión es una palabra de moda. Pero realmente no incluyen a nadie. Pero no se aplica porque pensamos que inclusión es poner una rampa y ya. Inclusión es poner semáforos para las personas con debilidad auditiva, ¿no? O una discapacidad visual, que suene, que tengamos lectura en braille, sí, pero no solamente son esos los únicos tipos de discapacidad. Sí, es una palabra muy bonita, pero realmente no se incluye nada. Exacto. Como por ejemplo en la escuela de mi hija, no tiene nada que ver con el autismo, pero es de inclusión. Entonces siempre le dicen en la escuela de mi hija, vamos a hacer un trabajo y se lo van a enseñar a su papá. Vamos a hacer un trabajo de la familia, mamá y papá. Y llega mi hija a llorar. Mamá, ¿por qué yo no tengo papá? Mamá, ¿por qué siempre hablan de los papás? Claro. O sea, ahí también es inclusión. Sí, porque ya estás... O sea, en el siglo en el que estamos, ya nos dimos cuenta que no todas las familias son nucleares, ¿verdad? Exacto. Que hay diversos tipos de familia. Entonces, ya desde ahí necesitas adecuar tu currícula a todas las necesidades de tus niños. Hay niños con familias monoparentales, con familias ampliadas, en donde los cuidadores principales son los abuelos, no son los papás. O la nana. Sí, la nana, el tío. Entonces, no, evidentemente no puedes aplicar el mismo criterio. Y aquí es lo mismo. Exacto. No todos los niños son neurotípicos o van a cumplir con lo esperado. Que la normalidad la dictamos los normales, entre comillas, ¿verdad? Porque creo que nadie es normal. Sí, y también eso lo comentábamos entre las mismas docentes del CAI, se los decía a ellas. La normalidad que le dictamos los normales, pues realmente es anormalidad, porque ninguno nos parecemos entre nosotros. Yo no soy igual a una de mis compañeras, mis habilidades y mis competencias tampoco son iguales a las de ella. Y ninguna de las vivencias. Exacto, y ninguna de las dos se considera que tengamos discapacidad. Sin embargo, a lo mejor yo soy buena en manualidades y ella no. Y le dicen rara porque no es buena. Exacto. Entonces, aquí en este caso, con los niños con trastornos de neurodesarrollo, la detección temprana se considera que es de parte del pediatra y de parte de la maestra. Exacto. Porque en lo que es educación inicial que los tenemos
En guardería hasta los 3 años, 11 meses, a los 4 años y después se van a preescolar, pero educación inicial se considera hasta los 5 años, 11 meses, o sea, los 6 años, antes de que se vayan a primaria. Ajá. El deber de la detección es de los que estamos antes de la primaria, o sea, todos los educadores de educación inicial, Ajá. en la guardería, en el maternal, en el preescolar. Y si nos capacitáramos para detectar a tiempo, porque sí, no diagnosticamos, quien diagnostica es el neuropediatra y el neuropsicólogo, o en este caso pediopsiquiatra, pero detectamos. Si tuviésemos la capacitación necesaria para detectar estos trastornos y pudiésemos hacer la derivación oportuna al médico, los niños tendrían un pronóstico mucho mejor. No significa que se les va a quitar, porque no se les quita, es una condición de vida. Pero sí podríamos trabajar interdisciplinariamente y ahora sí, fomentar la inclusión. Y hacerlos sentir menos mal. Exacto. Porque también les dicen, eres raro, y pues nada más se agachan. Sí, y la verdad es que yo te puedo hablar desde mi experiencia. Mi hijo sufrió mucho bullying escolar, por eso lo cambié de escuela. Ahorita en la escuela en donde está, que voy a hacer un comercial porque la verdad estoy muy agradecida con la maestra, y tiene 2 meses porque pues durante la pandemia no asistieron a la escuela. Después, como no sabía qué hacer, pues tenía una maestra que asistía así a mi casa y ahí le estuvo dando clases particulares. ¿Es una educación especial o es...? No. Es una escuela de educación inclusiva en donde aceptan niños regulares y niños con condiciones, síndrome de Down, PCI, trastorno espectro autista, TDAH. Y mi hija, que es regular, que se puede considerar neurotípica, también asiste a la escuela y de verdad son los niños más felices del mundo. La escuela se llama Gente Especial con la maestra Karen Hernández. Sí, entonces, si la maestra Karen después escucha esto, muchísimas gracias, maestra, porque he notado la diferencia abismal de otras escuelas a donde está ahorita, porque las maestras lo que hacen es adecuar la currícula a las necesidades de los niños. Tienen un sistema que se llama Flexischooling, en donde identifican, por ejemplo, mi hijo tiene un trastorno de la lectoescritura y las matemáticas. Esto hace que le cueste trabajo leer y escribir. Y que además, pues el pensamiento abstracto, que las matemáticas, ¿verdad? Le cuesta trabajo conceptualizarlo, porque eso pasa en el TEA. Entonces, poquito a poquito lo han estado ayudando. Y si a lo mejor traía arrastrando todavía ese contenido de cómo sumar, cómo restar, para después pasar a la multiplicación, ahorita ya se sabe las tablas de multiplicar. Y para mí eso, sí, es o sea, él debería estar en 6º de primaria. Y veo a los hijos de compañeras o amigas, y al principio me sentía mal porque no sabía cómo ayudarlo, me generaba mucha frustración. Y ahorita creo que ya logré aceptarlo del todo. No te voy a decir que no tengo mis días en que me estreso, me preocupa qué va a pasar con mi pequeño el día de mañana y que luego lloro desconsoladamente, porque creo que a todos los papás con TEA nos pasa. El miedo al futuro, de qué va a pasar si yo no estoy. Y eso no nada más a los que sí, claro, sí, yo creo que a todos, de que luego en la noche te pones a pensar, si es que ya está creciendo. Y dices, a mi hija le gusta que le sirva primero el cereal y luego la leche, ¿y qué pasa si yo no estoy? Sí, ¿qué tal? Si se va con alguien más y no sabe cómo servir el cereal, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, tienes que pasar por un duelo, aceptar que esa es su condición de vida, que no vas a estar ahí siempre para ayudarlo y que en algún momento lo tienes que dejar poquito a poquito, ¿no? Como a los niños normales, volar. Sí. Que no voy a estar ahí para protegerlo siempre, pero bueno, que esto es lo que nos tocó e ir caminando pues poquito a poquito, todos juntos de la mano, y creo que hasta el momento todo esto hasta el momento va bien, en compañía de su neurólogo, de las terapeutas que hemos tenido, de la escuela. Afortunadamente mi familia del lado materno me ha apoyado mucho. También ahorita su familia paterna, la verdad es que en este momento no puedo decir nada malo de ellos. A lo mejor su papá también le ha costado trabajo, pero pues ahí vamos, poco a poco. Eso me lleva a otra pregunta. Sí. Tú como mamá, ¿qué sentiste cuando te dijeron que tenía? Porque ya hablamos de que te negabas, pero cuando ya te lo diagnosticaron y tú dijiste sí lo tiene, ¿cómo te sentiste? Creo que me sentí aliviada. ¿Aliviada? Porque aunque estaba en negación y decía, bueno, sí, como que yo digo que sí tiene, pero es que a lo mejor me estoy adelantando, ya sabes, ¿no? Te haces miles así de ideas en tu cabeza y además justificas. A lo mejor no está haciendo esto porque le falta esto, ¿no? O a lo mejor sí le doy más estimulación temprana. A lo mejor el niño le caía mal, no le sí, es que, bueno, a lo mejor no quiere compartir porque pues está en la etapa del egocentrismo, la cual es normal que pase, ¿no? Y sí. Después ya cuando me dieron el diagnóstico, como que, bueno, es que sí. O sea, ya lo sabía. Y ya nada más necesitaba
alguien que me dijera, es que sí, o sea, ya abre los ojos completamente, ¿no? Sí me sentí más tranquila porque pues ya podíamos partir de ahí, ver qué íbamos a hacer, cómo se iba a trabajar. La verdad es que no me dio miedo cuando el doctor me dijo que necesitaba medicación. Yo creo que el único momento que tuve de miedo fue cuando mi papá se puso a investigar acerca de así que hacía cada una de las cosas y me empezó a mandar información así de, no, es que el Ritalin causa, es como droga psicotrópica. Y yo nunca he tenido un conflicto en cuestión a la medicación o eso, confié siempre desde el inicio en el doctor Carranza. Ajá. Y él sí me explicó, y digo, después con lo que fui aprendiendo, me fui más capacitando, entendí que finalmente si el médico te dice que en ese momento tu hijo necesita una medicación, es porque la necesita, sí, en ese momento la necesita. Quizá después pueda dejarla. O darle menos. Exacto, pero una vez Alex, porque así se llama mi pequeño Alex, no me acuerdo por qué razón, me parece que fue en un momento que tuvimos escasez de medicamentos controlados aquí en Celaya y en general en el país, como que estábamos atravesando por una rachita cuando empezó la pandemia. Como ahorita con el ibuprofeno, ¿no? Sí, no hay, ajá. Fue hace más o menos 1 año y medio. Pasamos de un medicamento que estaba tomando que se llamaba Vivance y tuvimos que regresar al Ritalin. No había. Entonces fue un caos. El doctor me dijo, no, pues consigue me pone una receta. Y más o menos estuvimos 1 semana en la que no tuvo su medicamento. Ajá. Y si la gente piensa así como de, no, es que le dio síndrome de abstinencia. No, no le dio síndrome de abstinencia. O sea, jamás en la vida lo vi así como, es que necesito, no, nunca. No, lo que él me decía era que sentía que no podía ordenar sus pensamientos. Porque el medicamento lo que le ayuda es, exacto, a mantenerse en calma y poder, como es un medicamento de liberación prolongada. ¿Es como un tipo de antidepresivo o algo así? El Ritalin lo que se le da a los niños con TDAH. Ajá. Y lo que hace es manejar la impulsividad y la hiperactividad. Y que lo que prevalece en el TDAH, que es la dispersión, que pareciera que están como inatentos porque pero están en estímulos, sí, ajá. Le ayudaba a concentrarse en una tarea en específica. Entonces bajaba sus niveles de ansiedad, de estrés, de hiperactividad y podía concentrarse en las tareas. Y cuando no lo estuvo tomando, sí me decía, es que o sea, escucho como muchos ruidos en mi cabeza porque además son muy sensibles, son hipersensibles. Pueden ser hipersensibles o hiposensibles, todo lo contrario. O que escuchen o no escuchen. Sí, y Alex en ese momento sí, los ruidos, escuchan así como que hasta el pajarito más lejano, si todo el mundo está hablando al mismo tiempo eso les genera mucho estrés. Si la televisión está muy alta, te digo, si la licuadora, es como si todos los sonidos se concentraran adentro de su cabeza. Ajá. Y para esa situación de la hipersensibilidad le dieron risperidona también, para controlar la situación. Él es hiposensible en cuestión del dolor, tiene un umbral del dolor muy alto y luego llega con unos moretones espantosos en las piernas y le pregunto y él así como de, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ajá. Pero yo ya lo conozco, ya he visto que corre como chiva loca, así básicamente, y se da luego unos santos golpazos en todos lados. Y se levanta y sí, como si nada. Entonces, esa situación pues sí, luego puede ser un poco peligrosa. Porque es raro que se enferme, pero cuando ya veo que tiene una fiebre espantosa y no se puede levantar es porque de verdad algo está pasando. Entonces, le dieron ese medicamento, le dieron risperidona, le dieron Ritalin, tuvimos un periodo de trastornos del sueño. Hay muchos niños que tienen comorbilidades, es decir, que además del TEA, pues viene otra cosa en conjunto como TDAH o como trastornos del sueño, que no pueden dormir, sus patrones de sueño están alterados. Alex lo tuvo, yo creo que unos 4 años, en donde le daban las 3 de la mañana y no se dormía, o se despertaba a las 5, y aunque no se levantara de la cama, pues no podía dormir porque, sí, viendo el techo, o le daba sed, o se paraba al baño, ya sabes, entonces no te puedes dormir. Sí. Le dio melatonina el doctor Jorge, y pues la melatonina es algo natural que produce nuestro cuerpo y que se supone que nos ayuda a regular los ciclos de sueño, pero pues no, ahorita afortunadamente, no sé, algo pasó, solito se reguló. A lo mejor también es por la escuela, ¿no? Sí, lo que pasa es que los niños con TEA tienen que tener rutinas estructuradas, eso les ayuda a sentirse seguros y también ayuda a la rutina de sueño. Si se duerme a la misma hora es más fácil que concilie el sueño, porque si nos pasamos media hora de la hora en la que se tiene que dormir, ya le da 2 horas así con insomnio. Sí. Entonces la rutina le ha ayudado a estar más estable. Y en algún momento también tomó Prozac
Y pues sí, o sea, yo creo que la mayoría de las personas decimos que toman 4 medicamentos, o sea, para tener 11 años son muchísimos medicamentos, pero cuando iniciamos con la situación de la pandemia, pues todos estábamos así. La escuela era a distancia. Sí. Los niños con una necesidad educativa especial no pueden estar a distancia. Si para los niños regulares era bien pesado, imagínate para un niño. No se quedan sentados. No, claro que no. Entonces era el estrés de la escuela, el estrés de estar encerrado, el estrés de que estamos todos aquí metidos, de que ya se hace ruido, de que no salimos, si sales, de que te mueres. No, exacto, porque él tenía un miedo espantoso a morirse porque la COVID no podíamos poner las noticias. Ajá. Porque escuchaba que ya habían muerto tantas personas y él juraba que en cualquier momento iba a tocar la puerta a la COVID y ya, así, no, ya nos morimos, ¿no? Ajá. Entonces, sus niveles de ansiedad estaban tan altos que le tuvieron que dar un medicamento para regular la ansiedad. Y tomó Prozac. Ahorita ya, afortunadamente, ya no la está tomando, ya no está tomando melatonina. Entonces, sí, el doctor nos dijo desde el inicio, tiene que iniciar un tratamiento, pero lo que se espera es que en algún momento lo deje, que él solito pueda regular sus conductas, regular su ansiedad. Pero poco a poco. Sí, exacto, y todo eso se hace con un tratamiento interdisciplinario, el médico, sus terapias, que la familia les dé un sostén, que la escuela también lo ayude. Entonces creo que pues afortunadamente hasta el momento ahí vamos caminando todos y espero que así sigamos, pero sí tengo que agradecer a todos los que han estado a mi lado, desde mi familia hasta los especialistas y la escuela. ¿Y cómo te fue cuando le platicaste a tu pareja, que pues es el papá de tu bebé, aunque no estés con él? Sí. ¿Y con tu familia? Pues mi familia, mis papás así como de, no, es que, o sea, sí como que sí les cae a mi mamá, particularmente que es docente, ¿no? Sí fue así como, no, pues sí, tiene razón, ¿no? Pero al mismo tiempo, y creo que hasta la fecha de repente todavía es así de, no, es que no tiene nada, es que yo lo veo como un niño normal hasta en el momento que de repente tiene una crisis y decimos, ok, sí, porque los niños con TEA, no todos, y no es siempre, habrá niños que sí las presenten, los que dicen los berrinches, que son muy diferentes a los berrinches, porque no es un berrinche porque le quitaste un juguete, sino por exceso de estímulos. Sí. Y en ese momento cuando ha tenido una crisis es cuando digo, sí, es diferente. Y a lo mejor ya me acostumbré a sus actitudes que pues podría considerar que son anormales, ¿no? Y que yo ya los veo con normalidad. Pero sí, en esos momentos me doy cuenta que él es diferente. Y en esos momentos mi familia se da cuenta de que sí, confirmamos que es diferente, ¿no? Que eso no lo hace diferente en nuestros corazones, pero finalmente sí lo es. Sí. Y yo creo que al que le cuesta más trabajo, porque pues vivimos en este momento con mis abuelos que ya son personas adultas y que necesitan de nuestra ayuda, mi abuelo es el que dice, es que él no tiene nada. Y ya cuando le toca la crisis como que... Dice, ayuda. Sí, así, ajá. Pero mis papás pues sí, lo aceptaron poquito a poquito, también tuvieron que pasar su duelo. Mi mamá me ayuda mucho en esa cuestión, también ella está muy capacitada en esa área. Mi papá es el abuelo consentidor, entonces, aunque le digo, es que no puede consumir tanta azúcar, va por ir a la escuela y le compra un IC, ¿verdad? A la salida, y llega con un chicle, llega con no sé qué, y yo así... Más estímulo. Sí, te tengo que decir que incluso lo vetaron de las terapias, él no lo puede llevar ni recoger, porque así no, es que lo trae, y aquí lo trae con dulces y así, y no porque mi papá le aguante. Sí, ajá, no es porque le quisiera hacer un mal, no, pero mi papá así como, pues, ay, es que me dijo que le comprara una dona, y yo... Es que me dijo que le compraran churro. Y yo, sí, pero no le puedes estar comprando porque acuérdate que él no le hace bien tanto azúcar, ¿no? Entonces, bueno. De por sí un niño normal. Sí, ¿no? Imagínate cómo se pone acá que tiene TDAH, entonces... ¿Y su hermana cómo lo trata? Su hermana es la defensora número 1 de... Déjalo. Sí, ajá. Obviamente en casa se pelean como hermanos normales, ¿no? Sí, y tendrá mucho TEA y lo que tú quieras, pero sabe cómo manejársela. Y luego lo escucho que le dice así de... Si no me prestas, ya no te voy a querer nunca. Y yo, sí, yo, mira, y es el que tiene TEA, ¿no? Ajá, es el que no está socialmente bien. Pero sí ha sucedido que cuando están con otros niños, como él normalmente se lleva mejor con niños más pequeños que su edad porque no sabe cómo interactuar con niños más grandes, pues sí pasaba que le hacían cosas o así, porque él no pega, no es agresivo para nada, nunca ha sido agresivo. Al contrario, llora de todo. Si le dicen, si no, si llora. Entonces, su hermana era la que llegaba así, como que, ¿qué está pasando aquí, no? Y está mucho más chaparrita que sí, pues, y ella aparte es chaparrita natural. Entonces llegaba así como, ¿qué está pasando, no? Ya me informaba, sí, es que hoy le pasó esto, o es que hoy le pasó lo otro, ¿no? Entonces, es como la defensora número 1 del hermano. Y he tenido que decirle, bueno, es que tú no eres su mamá, tú no le tienes que decir
que no brinque en la cama o que baje la voz o que... Porque sí le escucho así de, no brinques en la cama, no estés corriendo, te vas a caer, no hagas esto. Porque como me escucha a mí que le digo, no te subas a la cama, no te subas acá, ten cuidado. Ella también. Ella sí le genera estrés y preocupación ver que esté haciendo cosas que realmente es muy buen niño, no puedo quejarme de él. Pero, pues sí, o sea, canta, aletea y luego están viendo una película y el otro está así, y ella así de, guarda silencio, no me dejas escuchar la película. Y yo, bueno, pero no lo puede evitar. Ajá. Entonces sí, la hermana es como mi asistente, pobrecita, pero no creo que sea adecuado. Sin embargo, también creo que les pasa a la mayoría de los hermanitos que tienen un niño, sí, un hermano con condición especial, como que sienten esa necesidad de ser mamá. Sí. ¿Algún estigma que hayas tenido que enfrentar? Pues, o alguno como que vayas a una fiesta y alguna amiga te dijera, ay, mejor no vengas porque tu hijo o algo. Sí, al principio sí, antes de que fuera diagnosticado, pues era el niño al que no querían invitar a las fiestas, ¿no? Porque pues se peleaba por las pelotas, así es que yo ya agarré esta y esta es mía y esta no quería compartir los carritos. O entonces, los quiero así de esta manera. Ajá, sí, o sea, el carrito, el color azul era su color así, guau, ¿no? Entonces, la silla, nadie se podía sentar en esa silla. Nadie podía comer su plato, nadie podía. Entonces, ese tipo de cosas, pues sí generaban conflictos con otros niños. ¿Y qué hacías? Mejor no ibas. Sí, a mí me generaba mucho estrés. Y luego a lo mejor no era un estigma como tal de otras personas, pero en algún momento, por ejemplo, yo no lo quería llevar a McDonald's porque sabía que se iba a pelear con otros niños. Ajá. Y no les pegaba, pues, pero sí me gritaba así de, es que no me quiero dar la pelota, o es que esto. Entonces tenía conflictos con otros niños en los lugares así como recreativos comunes, ¿no? O lo llegaba a llevar conmigo a Horrera y le preguntaba al de enfrente de la fila así de, ¿por qué usted está calvo? Yo, que los niños normalmente suelen ser imprudentes, sí, no, pero pues la gente se ofende. Entonces yo me quedaba así de, por favor que no voltee y me haga una cara como de, ¿qué te pasa, señora, aquí que no educa a su hijo, no? Sí. Afortunadamente creo que nunca me ha pasado que él haga un comentario y que la gente o reaccione mal, porque... ¿Se dan cuenta? Sí, porque se dan cuenta. Y Alex nunca hace como comentarios con un tono despectivo, ¿no? Lo pregunta genuinamente. O que salíamos a algún lugar y todavía está la fecha, pero pues ya lo tomamos como con naturalidad. Si lo llevo a Horrera, a Walmart, a alguna tienda, y vamos caminando y de repente escucha música, se para en donde sepa, así, aquí en la mitad del pasillo, y empieza así de... Pero pues sí, hasta el brazo. Pero sí, entonces pues antes yo así como de no bailes, ¿no? Y ahorita pues ya así como que bueno, bailamos. Y por ejemplo, si escuchas que alguna persona dice, ay, ese niño está bailando, o ¿qué trae ese niño? ¿Tú qué haces? Nada. Sí, o sea, a lo mejor te puedo decir que sí. Antes a lo mejor sí me sentía mal, pero ahorita yo creo que de lo que sí, no te voy a decir que no me da coraje, porque sí, o sea, también tengo que confesar que en algún momento me he llegado a pelear en los grupos de Facebook. Sí. Porque pues hay mucha desinformación, ¿no? Entonces yo así de, ustedes no saben de lo que hablan, ¿no? Pero digo, bueno, está bien, no lo voy a dejar pasar. Sí. Creo que el cambio lo vamos generando poquito a poquito, generando conciencia en otras personas, tratando de difundir acerca del tema, de contarles cómo es, cómo se vive. Yo lo hago desde la capacitación docente, me encargo de capacitar a los docentes en esa área. ¿Crees que te haya ayudado el ser maestra? Sí, muchísimo, muchísimo, porque pues tengo acceso a la línea directa de la detección temprana, ¿no? Entonces, y ya habías visto otros niños. Sí, ya he tenido experiencia con otros pequeños, entonces, pues creo que ahí es donde me toca a mí cambiar ahorita la situación. Y más porque pues lo vivimos, ¿no? Viví el bullying, viví la situación con otros docentes, con mi hijo, el ver la reticencia de adecuar las currículas, de que decían que sí somos una escuela inclusiva, pero no, de ninguna manera era así, de que otros niños lo agredieran, de como padre sentirte mal y no saber qué hacer, o sea, porque dices, bueno, es que yo como docente no lo haría, ¿por qué se lo hacen a mi hijo, no? Pero pues no todos somos iguales. Sí, exacto. Entonces, esa situación sí ha sido muy difícil, me tocó también ahorita en la pandemia de cuando estábamos buscando docente para regularización, que mi mamá le preguntó a una maestra de primaria que estaba enfrente del negocio de mi papá si le podía dar regularización a mi hijo, y en cuanto mencionó TEA, no. Estuve buscando mucho tiempo maestra también y me sentía mal de tenerlas que justificar, ¿no? De decirles, tiene trastorno del espectro autista, pero es funcional, ¿eh? O sea, sí habla, si le hablas sí te comprende, porque en cuanto dices TEA es, no. ¿Me va a pegar? Sí, no, es que no estoy, no sé cómo tratar con esos niños. Ni siquiera se dan el tiempo de conocerlos.
Entonces, desde ahí te das cuenta de que pues, está Y es con ese síndrome y con todos. Exacto. Sí, no, dice síndrome de Down y... síndrome de Down, sí. Ajá. Dice TDAH, no, es que se golpean y se suben a todos lados y realmente no se informan un poquito más acerca de lo que es. Ajá. Y que no todos son iguales. Y que no todos son iguales. Entonces, ya desde ahí viene la discriminación y es algo que nos pasa mucho en México. La discriminación no solamente es, te digo, que no tengas rampas o que no tengas puertas que se abren y cierran solas o que solamente critiques el color de piel. Aquí la discriminación en México es discriminación cultural. Empieza desde que yo creo que no me puedo relacionar contigo porque tú tienes una discapacidad. Que ya no te doy espacio en mi escuela, que ya no te doy espacio en mi círculo de amigos. O no te subas al juego porque... Exacto, porque tú no puedes. Ajá. Entonces, esa es la discriminación cultural, desde que yo creo que no puedo tratar contigo porque no me siento capacitado, pero no me doy el tiempo de capacitarme tampoco, o de informarme un poquito. Ni me interesa. Ni me interesa. Entonces, digo, aquí yo creo que estamos, sí, en la área de la inclusión, pero todavía nos falta mucho camino para llegar a la verdadera inclusión. ¿Qué consejo le darías a las mamás y futuras mamás? Porque pues esto no discrimina. No. Exacto, sí, pues mira, efectivamente... Uno nunca sabe cuándo la discapacidad nos va a tocar a la puerta de nuestra casa, seas quien seas, ¿no? Médico, abuela, tía, maestra, hayas tenido niños previos con discapacidad o no. Ajá. Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar a las mamás que ya tienen pequeñitos con alguna discapacidad, con un trastorno del neurodesarrollo, es que también se den tiempo para ellas. Muchas veces nos enfocamos mucho en llevar a nuestros hijos a terapia, en que no falten a ninguna cita con el médico, en capacitarnos, en ser las mamás perfectas y olvidamos que también nosotras tenemos que pasar por un duelo, que también necesitamos una red de apoyo, quien nos escuche. Entonces, está comprobado que muchos papás de niños con discapacidad sufren depresión, sufren ansiedad. Porque no se tratan. Sí, porque no se tratan. Entonces, para que nuestros niños tengan un sostén afectivo y que el entorno sea sano, necesitamos estar bien como padres de familia. Exacto. Y darnos el tiempo de vivir nuestro duelo, que nadie nos diga que fue nuestra culpa, que si no, yo creo que eso es lo primero que uno piensa, ¿qué hice mal? Si no hubiera hecho esto, si lo heredó de mi familia, si lo heredó del papá, tuviste la culpa tú. Ya nos tocó, bueno, ahora hay que ir aprendiendo a caminar el camino en conjunto de nuestros hijos y pensar en que si bien es algo que nunca se les va a quitar y que tampoco se va a curar porque no es una enfermedad, sí pueden tener un buen pronóstico. Entonces, ese consejo y en cuestión a los docentes, que nos capacitemos. Y una calidad de vida buena. Exacto, sí, capacitarnos constantemente, en la medida de lo posible desde nuestra trinchera, como dicen, tratar de difundir, de concientizar, de informar a las personas para aportar un granito de arena y lograr que efectivamente poquito a poquito seamos una sociedad inclusiva. Exacto. Y a lo mejor también ayudar a tu familia, ¿no? A que lo entiendan y lo puedan apoyar. Sí, así es. Porque pues es como un conjunto, y más ahorita que estamos como las familias con abuelos, tíos y todo en la misma casa. Claro, y tener mucha paciencia, porque digo, yo les decía a las maestras y lo comentamos a veces así entre nosotras mismas y con otros papás que vemos la situación de que todavía están en negación y que hay que tener paciencia. Y yo tampoco, les digo, yo tampoco soy una mamá perfecta. Yo no me puedo parar aquí enfrente de tu cámara y decirte, ay, no, es que yo todos los días, así 24/7, 365 días del año, entiendo a mi hijo. Completamente a mi hijo. Sí tengo momentos en los que cuando no tolero algún alimento, me frustro. Que veo que apenas si se está acercando a la cuchara y ya está, y yo así, cómetelo, ¿no? Y después tengo mi momento de reflexión y digo, a ver, no está con el reflejo nauseoso porque quiera devolver nada más porque no le gusta tu comida. El olor, hay algo que en ese momento no le permite comérselo, no es melindroso, es que la textura y tú lo olvidas. Entonces digo, bueno, ok, sí. Cuando en las mañanas no se puede poner el zapato, porque sí tienen una dificultad motriz gruesa y fina, cuando no se puede abrochar la agujeta y que yo así de, ay, es que ya son las 7:40, y apúrale, ¿no? Es que no te puedes poner el zapato. Después digo, ok, a ver, no es su culpa, tú ya sabes que él tiene esta situación. Bueno, ya por último vamos a cerrar con un pequeño juego. Me vas a contestar lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Despeja tu mente. Ahí va. Te voy a decir las palabras y contestas. Salud.
Camino largo. Hogar. Amor. Amor. Calidez. Respeto. Tolerancia. Maternidad. Oxitocina. Paciencia. Ay. Tolerancia. Trabajo. Arduo. Autismo. Amor. Alex. Ay, no sé, mi bebé. Es que pienso como muchas cosas. Está bien, está bien. Tolerancia. Inclusión. Estar bien. Resiliencia. Pareja. Apoyo. Alex Ríos. Fuerte. Y ya. Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias. Bonita. Y pues ya, eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algunas Muchísimas palabras gracias. que quieras decirnos? Pues nada más hacer la invitación, o sea, aparte que quede claro que voy a hacer la invitación y ni siquiera es mía. Claro. El evento, ¿no? Pero Es el comercial. este sábado 2 de abril es el Día Internacional de la Concienciación del Autismo. Entonces, también esta charla, y muchísimas gracias por invitarme, es para difundir acerca de este trastorno del neurodesarrollo. Y este día, a las 9 de la mañana, la escuela de mis peques, que es Gente Especial, pero ya en conjunto de otros organismos, están organizando una caravana marcha para la difusión del trastorno, que va a partir de las antiguas instalaciones de la feria y que va a abarcar todo el bulevar. ¿Y se va a terminar en dónde? Yo creo que se va a terminar en Presidencia. Ah, ok, sí. Entonces, todavía exactamente no sé dónde termina, pero yo creo que va a terminar ahí. Todas terminan ahí. Sí, exacto. Y partimos de las antiguas instalaciones de la feria, entonces quien quiera unírsenos, agradeceríamos mucho su presencia, pues para ser más personas y lograr que esto llegue a más ojitos y a más oídos. Sí, claro, y que vean que es una cosa normal. Claro que sí, y que es algo hermoso. Sí. Entonces, y que finalmente todos somos iguales aunque seamos diferentes. Exactamente. Y pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, es un al placer contrario. tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y me divertí mucho platicando contigo. Ay, gracias, sí, yo también. Y muchísimas gracias por invitarme y darme este espacio para platicar acerca de mi chiquillo y pues de mi experiencia. Claro. Y que, bueno, cuando quieras invítame, sí, yo muy feliz de venir. Bueno, ya tenemos otro tema pactado, el de los vómitos. Ah, sí, sí, así es. Sí, Entonces, cuando por quieras ahí vengo a hablar de esperemos. vómitos, sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye.